Bueno, proseguimos con Heidegger, basándome en el libro de Gianni Vattimo, Introducción a Heidegger. Para no perder la costumbre, bueno, ya es lunes 6 de mayo, 14 minutos pasada la medianoche, en Madrid, año 2024. Seguimos hablando de Heidegger, basándonos en el libro de Gianni Vattimo, Introducción a Heidegger. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que a todo el mundo le suena mucho, que es el ser del hombre como ser en el mundo, el Dasein. La noción de ser, esto es continuación del video anterior, la noción de ser se revela dominada por la idea de la presencia, cosa que, según Heidegger, y ya lo dije en el video anterior, no deja avanzar en las investigaciones sobre el ser. Y repito, la noción del ser se revela dominada por la idea de la presencia, pensada en relación con una específica determinación temporal. La reformulación del problema del ser se lleva a cabo en relación con el tiempo. Y esto se realiza partiendo de un análisis de ese ente que presenta el problema, es decir, un análisis del hombre, que es el sujeto, es el ente que se pregunta por el ser. Ser y tiempo comienza con un análisis preparatorio del ser del hombre. Heidegger comienza a plantear el problema del ser del hombre partiendo de lo que él llama la cotidianidad. Alltäglichkeit o el término medio, Durchschnittlichkeit. Aquí hago después de explicar esto hago un inciso. Heidegger comienza a plantear el problema del ser en base a lo que él llama cotidianidad o término medio. Este libro, el original es en italiano, y en ese momento que Vattimo lo escribe, Ser y tiempo había sido traducido solamente al italiano y al inglés, creo, no al español todavía. En 1998, o sea, en español, en 1998-97, finales del siglo XX, solo había una traducción de Ser y tiempo, hecha en España por un español. Una sola traducción de Ser y tiempo al español, efectuada en España por un español y publicada por la editorial Losada. Esa era la única traducción al español que se encontraba sobre Heidegger. No recuerdo el nombre del traductor, pero era español y lo publicó editorial Losada. Pero sobre el 97-98 salió otra traducción en español elaborada por un chileno. Y yo la compré, mi primera compra en Amazon del 98. Y la diferencia entre las dos traducciones es monumental. Yo recomiendo la traducción del chileno porque la traducción de editorial Losada, que fue la primera editorial que la publicó, no sé ahora, realmente te confunde más de lo que te puede ayudar. Y quería hacer un inciso.
¿A qué viene este comentario sobre las dos traducciones al español de Ser y Tiempo? Bueno, puede que haya otra. Yo estoy actualizada hasta el 1998. Puede que en los 26 años, en los últimos 26 años, existan más traducciones de Ser y Tiempo, ¿no?, al español. Pero bueno, ¿por qué hablo yo de esto? Porque Heidegger comienza a plantear el problema del ser del hombre, dice Vattimo, partiendo de lo que él llama la cotidianidad o término medio. En la traducción chilena al español de Ser y Tiempo, el traductor utiliza la palabra medianía y mediano, y no cotidianidad o término medio. Medianía o mediano. Es más, en literatura y hasta en el habla común, depende con quién estés hablando, uno puede decir esa persona es demasiado mediana. Cuando estás diciendo eso, estás apuntando que es una persona común y corriente, que no tiene gran conocimiento, que no tiene gran potencia intelectual o algo así. Bueno, a mí me gustó más la palabra medianía y mediano. Medianía, un sustantivo, y mediano podría usarse como adjetivo. Bueno, ¿a qué se refiere? Y la voy a seguir usando a pesar de que estoy leyendo a Vattimo. ¿A qué se refiere con medianía Heidegger? Pues a una especie de promedio estadístico de las maneras en que los hombres individuales se determinan en el mundo. Esta decisión de partir de la medianía o del término medio está ya implícita, en esta decisión está ya implícito o implícita cierta idea del ser del hombre. Esa idea no es, sin embargo, un supuesto del que debería liberarse el análisis. El concepto de comprensión que elabora Heidegger justamente en Ser y Tiempo reconoce como esencial a toda comprensión cierta precomprensión, cierto horizonte preliminar, abierto y accesible, que antes que limitar la libertad de la comprensión la hace posible. Y aquí surge la precomprensión que mencioné anteriormente. Aparentemente, llevamos una precomprensión, que es la que nos facilita el conocimiento, lo que nos facilita obtener conocimientos. Yo creo que todos hemos sentido alguna vez enfrentándonos a una cosa diferente a la que no nos habíamos enfrentado antes. Por ejemplo, qué sé yo enfrentándome a una cuestión de genética. Yo sí creo que tenemos una precomprensión de muchas cosas, ¿no? Pero esto es un comentario personal, porque creo que eso también se debe al medio en el que hayamos crecido, etc. Bueno, una especie de promedio estadístico de las maneras de los hombres que se determinan en el mundo. Bueno, la idea de partir de la medianía, del término medio, ya implica, dijimos, una cierta idea del ser del hombre, y hablamos de la comprensión, que Heidegger define como cierto horizonte preliminar, abierto y accesible, que antes que limitar la libertad de la comprensión, la hace posible. La precomprensión, un término importantísimo para Heidegger. Los supuestos no han de eliminarse. Hay que asumirlos explícitamente y aclarar sus implicaciones. De modo que si la proposición de partir del término medio o de la medianía nos parece razonable, debemos también aceptar el supuesto que ella implica. Ese supuesto consiste en el hecho de que, y esto es importante, de que
Quien parte del término medio lo hace porque reconoce implícitamente que el ser del hombre está caracterizado por hallarse frente a un complejo de posibilidades, que no todas necesariamente se realizan. Por eso el problema del análisis que Heidegger se propone resolver con el concepto de término medio o medianía es el problema de no aislar una de esas posibilidades en desmedro de otras. El hombre está referido a su ser como a su posibilidad más propia. Aquí cabe hacer un comentario, ¿no? Cuando Heidegger dice que el hombre, sobre todo el hombre joven, el niño, se enfrenta a un complejo de, no complejo, sino a una variedad, complejo en el sentido de variedad de posibilidades, pero estas posibilidades no se realizan necesariamente todas. Esto me recuerda en Aristóteles la potencia y acto. Nacemos con muchas potencias. Podemos nacer con la potencia de ser una cantante de ópera, con la potencia de ser un corredor de los 100 metros planos, con la potencia de ser un gran matemático. Nacemos con muchas potencias, pero la vida nos obliga a escoger. Por eso es que todas las posibilidades no se realizan. Y también puede ser que haya un ser humano o muchos que no quieren realizar nada. Ahora, es raro que un ser humano que tenga varias potencias no realice ninguna de ellas. Pero bueno, esto me recuerda a Aristóteles en acto y potencia. Potencia es la potencia que uno tiene para hacer esto o aquello. El acto es convertir esa potencia en una cosa real. Bueno, aquí vemos que Heidegger se plantea una idea del hombre como poder ser. Importantísimo. Y esto guiará sustancialmente todo el desarrollo de Ser y Tiempo. El poder ser es, en efecto, el sentido mismo del concepto de existencia. El hombre es ese ente que es solo en cuanto puede ser. Y repito, el hombre es ese ente que es solo en cuanto puede ser. Si el hombre no es que ya no es hombre. El carácter más general y específico del hombre, su naturaleza o esencia, es el existir. La esencia del hombre es la existencia. Heidegger. Decir que la naturaleza del hombre es poder ser, su modo de ser es el de la posibilidad. Es decir, que su modo de ser es el de la posibilidad y no el de la realidad. Decir que el hombre existe no puede ser, pues, significar que el hombre sea algo dado, porque lo que el hombre tiene de específico y lo que distingue de las cosas es justamente el hecho de estar referido a múltiples posibilidades y de no existir como realidad simplemente presente. El término existencia, estar afuera, sobrepasar la realidad simplemente presente en dirección de la posibilidad, es lo que trata de hacer Heidegger. Si entendemos el término existencia, en este sentido habrá de reservárselo solo para el hombre. La existencia, tal como la entiende la ontología tradicional, que no puede aplicarse al hombre, es la simple presencia, la Vorhandenheit.
Y ya saben que la simple presencia está, digamos, rechazada por Heidegger o está cuestionada por Heidegger. Bueno, los caracteres que el análisis del ser del hombre pondrá de manifiesto no podrán entenderse como el conjunto de propiedades que determina la realidad del hombre, sino las posibles maneras del ser. Heidegger no habla de las propiedades o características del hombre. Eso no le interesa y no habla de eso. Él habla de las posibles maneras del ser del ente, de ese ente que llamamos hombre. La diferencia radical entre el modo de ser del hombre, que es lo que investiga Heidegger, y el modo de ser de las cosas es solo un punto de partida. Los filósofos siempre se detuvieron aquí y se limitaron a caracterizar negativamente el ser del hombre respecto al ser de las cosas. ¿Por qué los filósofos antes de Heidegger limitaron la definición del ser del hombre de una forma negativa? Porque definían el ser del hombre frente al no ser del objeto. Es decir, para definir el ser del hombre necesitaban el objeto. Para definirlo como el hombre tiene un ser y el objeto no. Entonces definían el ser como negación del objeto. Y no era una definición, digamos, que dependía del objeto. Pero Heidegger está interesado en elaborar una definición positiva de la existencia. El primer paso, definir la esencia del hombre como existencia. Esto es como poder ser. Este es el primer concepto formal de existencia, el poder ser. Encontramos en primer lugar entonces la noción de ser, ¿dónde? En el mundo, ser en el mundo. Ser en el mundo. Estamos arrojados al mundo y tenemos que ser en el mundo, no tenemos más remedio. El modo de ser medio y cotidiano del hombre, el modo de ser de la medianía, que se podría usar como sinónimo de mediocridad. Bueno, el modo de ser de la medianía, del cual partimos, lo dijimos en este video o en el anterior, del cual parte Heidegger, se presenta ante todo como ser en el mundo. El Dasein es un ser en el mundo. El término alemán para designar existencia es Dasein. Da quiere decir aquí, allí, y Sein quiere decir ser. Ser en el mundo, traducción literal. Entonces, el modo de ser mediano del hombre es el Dasein, es decir, es un ser en el mundo. Dasein, ser en el mundo. La existencia no se define solo como rebasamiento que trasciende la realidad dada en dirección de la posibilidad, sino que este sobrepasamiento es siempre sobrepasamiento de algo. Está siempre situado, está aquí. Existencia, Dasein, ser en el mundo se pueden utilizar como sinónimos. El hombre está situado de manera dinámica, es decir, en el modo de poder ser, o también, como diría Heidegger un poco después, en la forma de proyecto. Y después de Heidegger, Sartre diría repetidamente que el hombre es proyecto. Si no me equivoco, Sartre estudió con Heidegger, si no me equivoco.
pero esto de el hombre es proyecto de Sartre viene de Heidegger y de Ser y Tiempo. Bueno, tenemos el mundo y hay cosas en el mundo, hay cosas que antes que ser simples presencias, realidades provistas de una existencia objetiva, vean que Heidegger critica la presencia, critica ver al hombre como una simple presencia, pero ahora también critica ver las cosas como una simple presencia. Entonces, las cosas que se encuentran en el mundo, antes de ser simples presencias, realidades provistas de una experiencia objetiva, las cosas son para nosotros instrumentos, no meras presencias, instrumentos. La utilizabilidad, en alemán Zuhandenheit, más fácil de pronunciar en alemán que en español, utilizabilidad, Zuhandenheit. La Zuhandenheit de las cosas, o en general su significado en relación con nuestra vida, amenaza, placer, indicio de algo diferente, etc. En suma, todos los modos en que las insertamos en nuestra existencia y de alguna manera las referimos a nuestros fines, no es algo que se agregue a la objetividad de las cosas, sino que es el modo de darse más originario. Las cosas se dan no como simple presencia, sino como existencia. Un cuchillo, ¿cómo se da al hombre? Como algo que corta. Sin embargo, es decir, un instrumento, si se viera como simple presencia, entonces cuando le preguntemos a un hombre qué es un cuchillo, diría, bueno, tiene un mango de madera usualmente, donde hay tornillos. Lo que corta la hoja del cuchillo es de metal, un hierro con un alto contenido de carbono y endurecido con molibdeno y cromo para que sea duro y con un filo cortante. Esa sería la presencia en el mundo del cuchillo. Pero es que nosotros cuando decimos cuchillo pensamos en cortar, no en cómo está hecho el cuchillo. Entonces las cosas son para el hombre no meras presencias, sino instrumentos. Que las cosas sean ante todo instrumentos no quiere decir que sean todos medios que empleamos efectivamente, sino que las cosas se presentan a nosotros ante todo provistas de cierta significación respecto de nuestra vida y nuestros fines. Es decir, cómo se presenta un cuchillo hacia nosotros, ante nosotros, como algo que corta. Cómo se presenta una lámpara, como algo que ilumina. ¿Cómo se presenta un oso inmenso? Como algo que me puede matar. Todo esto nos lleva a cuestionar el concepto mismo de realidad como simple presencia, obviamente. La filosofía y la mentalidad común piensan desde siglos que la realidad verdadera de las cosas es la que se aprehende objetivamente, con una mirada desinteresada, que es por excelencia la mirada de la ciencia y de sus mediciones matemáticas. Ahora, esto puede servir para la ciencia, pero solo para las ciencias físico-matemáticas, no para todo lo demás. Pero si el modo de presentarse originario de las cosas en nuestra experiencia no es aparecer como objetos, es decir, mera presencia, independientes de nosotros, sino que se nos dan como instrumentos, queda abierto el camino para reconocer la objetividad misma de las cosas como un modo de determinarse particular de la instrumentalidad. La objetividad es algo a lo que se llega, y con esto está de acuerdo la comunidad científica de las ciencias duras,
está de acuerdo con que la objetividad es algo a lo que se llega en virtud de una operación específica en la cual se hacen a un lado los prejuicios, las preferencias, los intereses, para ver la cosa tal como es en sí, ¿no? Cuando Marie Curie aislaba el polonio, para poder examinarlo, cuando lo aislaba, lo separaba de toda esa cosa que lo rodeaba hasta dejarlo puro, entre comillas, puro del todo imposible. Ella quería ella quería hallar la objetividad del polonio, es decir, la verdad del polonio, el ser del polonio. Por cierto que ese proceso de aislar el polonio le causó la muerte, ¿no? De cáncer por el polonio. Ahora, esta operación, como podría ser lo que hizo Marie Curie o lo que hacía Hume de experimentos científicos repetidos una y otra vez, pero esta operación, ojo, esto es una operación del hombre. Es el hombre el que inventa el método científico y es el hombre el que a través de él consigue verdades objetivas en el campo de las ciencias físico-matemáticas. Esto no se nos debe olvidar. Es decir, no se nos debe olvidar que el conocimiento es conocimiento humano, no divino. No tenemos ningún conocimiento divino, a no ser los creyentes, ¿no? Los creyentes lo tendrán, pero no hay conocimiento divino porque está reservado a lo divino, es decir, a los dioses. El nuestro es conocimiento humano. Entonces, el hombre hace una operación para llevar a cabo precisamente con miras a ciertos objetivos precisos. O sea, el hombre cuando hace cuando aplica el método científico, pues tiene un objetivo que es, por ejemplo, qué sé yo, hallar la velocidad de algo, la distancia en metros que recorre algo. Hay un objetivo. Nosotros hacemos experimentos para conseguir algo y sabemos lo que queremos conseguir. Lo sabemos más o menos bastante bien, ¿no? Entonces no hay que olvidar que hay una operación del hombre para para hallar las verdades mediante el método científico. Por eso, Heidegger dice que la instrumentalidad es el verdadero modo de ser de las cosas. Ahora, el mundo es la condición para que las cosas sean. Textual de Heidegger. Las cosas necesitan el mundo para poder ser. Las cosas, repito 1000 veces, son ante todo instrumentos, pero el instrumento nunca está aislado. Siempre es instrumento para algo, lo cual significa que el instrumento, por ser tal, exige que esté dada una totalidad de instrumentos dentro de la cual él se define. Antes del medio individual está ya descubierta una totalidad de medios, dice Heidegger. El mundo, para Heidegger, como totalidad de instrumentos, está primero que las cosas como instrumentos individuales. Por otra parte, la totalidad de los instrumentos se da solo en cuanto existe el Dasein, es decir, el ser en el mundo, el ser ahí, para el cual los instrumentos tienen su sentido y su utilidad.
Primero que el mundo está el Dasein. Y esto es Heidegger total. Primero que el mundo está el Dasein, es decir, el ser ahí, el ser en el mundo está primero que el mundo para Heidegger. No hay mundo si no hay Dasein. Y esto es obvio porque el mundo existe porque nosotros estamos aquí. Y podemos investigarlo, describirlo. Si nosotros no estamos aquí, ¿quién va a investigar y describir las galaxias, los planetas? ¿Quién va a conseguir conocimientos científicos? El mundo es posible porque estamos aquí, por el Dasein. El Dasein no es sino en cuanto ser en el mundo, pero la mundanidad del mundo se funda solo sobre la base del Dasein y no viceversa. Sartre hablará de esto en otros términos posteriormente, ¿no? Entonces, el mundo es un carácter del Dasein mismo. Y carácter viene de características. O sea, el Dasein tiene como característica que está en el mundo, que es un ser en el mundo. Vamos a ver, hay un tipo de entes intramundanos utilizables en los cuales el carácter de la referencia, precisamente en este sentido informativo, no es solo accidental, sino que es constitutivo y son los signos. Los signos son entes intramundanos y nos informan. De alguna manera son diferentes a los instrumentos. En el signo, la utilidad coincide con la capacidad de referencia. El signo no tiene otro uso que el de referirse a algo. Cuando vamos por una carretera y vemos un cierto dibujo en un cartel de tráfico, vemos ese símbolo y sabemos que es que el pavimento es resbaloso. Entonces disminuimos la velocidad y nos concentramos más. Entonces, ¿para qué sirven los signos? Para referirse a algo. En este caso, pavimento pegajoso. Resbaloso. El signo manifiesta la esencia de toda cosa intramundana. Pero hay un segundo sentido del signo. Recuerden que Heidegger también hizo filosofía Heidegger también hizo filosofía del lenguaje. Bueno, el segundo sentido del mundo es cuando el signo revela la mundanidad del mundo y el ser de las cosas. Se puede decir que si el mundo es la totalidad de los instrumentos del hombre, los signos son un poco como las instrucciones para usar dichos instrumentos. Nuestro ser en el mundo no es solo o principalmente un estar en medio de una totalidad de instrumentos, sino que es un estar familiarizados con una totalidad de significados. El signo es un ente óntico, no ontológico, óntico. En el video anterior hablamos de la diferencia entre óntico y ontológico. El signo es un ente óntico utilizable que en la medida en que es este medio determinado, hace al mismo tiempo las veces de algo que manifiesta la estructura ontológica de la utilizabilidad, de la totalidad de las referencias y de la mundanidad. Bueno, así llega a precisarse la noción de ser en el mundo en virtud del descubrimiento de la instrumentalidad constitutiva de las cosas y del descubrimiento del signo como coincidencia de utilizabilidad y capacidad de referencia.
Ser en el mundo significará tener siempre relación con una totalidad de significados. Ser en el mundo significa tener relación con una multiplicidad de significados. Esta conexión entre mundanidad y significatividad prepara ya la aparición del lenguaje en primer plano a lo largo de la especulación posterior o de las especulaciones posteriores de Heidegger, que, repito, fue también un filósofo del lenguaje. Bueno, hay otra expresión que, bueno, iba a decir alemana, pero es que Heidegger escribió en alemán. Hay otra expresión alemana utilizada por Heidegger que es "in sein als solches". Pero bueno, si será desgraciada la gata. Si me cortas el video vas a ver. No me cortes el video. No, fuera. De verdad que no puede ser. Perdóname, Susan, después juego. Ya estaba diciendo yo. Bueno, hay una expresión alemana que también utiliza Heidegger que es "in sein als solches". Bátimo lo traduce como ser en como tal, ser en como tal. Yo la traduciría de forma literal como ser como de costumbre o ser como lo es habitualmente. Ser en como tal. Para mí, ser en como lo es habitualmente. Bueno, pero vamos a usar la expresión de Bátimo, ser en como tal. Entonces, esto apunta a la coincidencia del mundo como totalidad de instrumentos y el mundo como totalidad de significados que se revela decisivo. El existenciario, ya dijimos en el video pasado la diferencia entre existencia y existenciario. El existenciario, que estudia lo que es la existencia, ¿no? Que suministra al hilo conductor de esta parte del análisis es en efecto la comprensión. Verstehen en alemán. El Dasein está en el mundo ante todo y fundamentalmente como comprensión antes que como afectividad. Bueno, ser en el mundo equivale a tener originariamente intimidad con una totalidad de significados. Las cosas se le dan ya siempre provistas de una función, de un significado. Las estructuras peculiarmente circulares de la comprensión, ojo, para Heidegger la comprensión tiene una estructura circular. Y esto constituye uno de los núcleos teóricos más relevantes en Ser y Tiempo. Podríamos decir que el mundo se nos da en la medida en que tenemos siempre, es decir, originariamente, antes de toda experiencia particular, antes de los sentidos, ojo, podríamos decir que el mundo se nos da solo en la medida en que tenemos siempre, y antes de los sentidos, cierto patrimonio de ideas. Y si se quiere, ciertos prejuicios, los cuales nos guían en el descubrimiento de las cosas. Es decir, que ya venimos con un patrimonio de ideas, ¿no? Y prejuicios. Que no somos arrojados al mundo vacíos. Esto me recuerda, bueno, la preeminiscencia, ¿era Platón o era Aristóteles? Bueno. Platón decía, bueno,
Aquí Heidegger cita a Platón, o sea que era Platón. Platón decía, podemos reconocer lo verdadero cuando lo encontramos, porque de alguna manera ya lo conocemos. Expresión que suscribo. Por algo hay profesores de filosofía y filósofos que dicen que cuando tú echas a Platón por la puerta, vuelve a entrar por la ventana, porque está en todo Platón, en todas partes. Bueno, esto no significa que el Dasein disponga desde el comienzo de un conocimiento completo y concluso del mundo. No hay que olvidar nunca el vínculo de la noción de significado con la de instrumentalidad. Los significados de las cosas no son sino sus posibles usos para nuestros fines. El Dasein está en el mundo en la forma de proyecto. Nuevamente, Sartre retomará esto, y esto es muy interesante en Sartre. Y hasta la comprensión originaria de la que dispone el Dasein es sencillamente un proyecto, con todos los sentidos implícitos de esta palabra y el hecho de que el proyecto es una especie de guía, aunque también está sujeto a modificaciones y desarrollos, y aunque inicialmente tenga solo la forma de un esbozo que debe ser ulteriormente elaborado. Sustancialmente, la idea de proyecto, que define la totalidad del modo de ser del Dasein, tiene aquí dos sentidos. En primer lugar, la comprensión es proyecto, por cuanto es un poseer la totalidad de los significados que constituyen el mundo antes de encontrar las cosas individuales. Eso por un lado. Pero esto ocurre solo porque el Dasein es constitutivamente poder ser. Es decir, acto. Y puede encontrar las cosas solo insertándolas en su poder ser y atendiéndolas, por lo tanto, como posibilidades abiertas. El Dasein, y esto es importantísimo, nunca es una tabula rasa sobre la cual van a grabarse las imágenes y los conceptos de las cosas. Ni siquiera se puede pensar que el Dasein sea un sujeto provisto desde el comienzo de ciertas hipótesis sobre el mundo y sobre las cosas que pueda verificar o rechazar al encontrarse directamente con las cosas. La idea de que se deben abandonar los prejuicios para encontrar las cosas como son en sí, presupone precisamente que se vean las cosas como simples presencias, como objetos. Por eso, Heidegger no habla de abandonar los prejuicios, cosa que sí hacen Kant y Husserl. Y esto es importantísimo, el conocimiento no es un ir del sujeto al objeto. Y esto es importantísimo en Heidegger. El conocimiento no es un ir del sujeto al objeto, ni siquiera en términos de Husserl, ahora he olvidado la palabra de Husserl. Bueno, del eidos, ni siquiera es en términos de Husserl unir del eidos al fenómeno. Y repito, el conocimiento no es un ir del sujeto al objeto simplemente presente, o viceversa, la interiorización de un objeto originariamente separado por parte de un sujeto originariamente vacío. Aquí ataca a Kant, o critica a Kant, porque está diciéndonos que el conocimiento no es un ir del sujeto al objeto. En términos de Kant, el fenómeno y la cosa en sí, o en términos de Husserl, el eidos y el fenómeno. Repito, porque es muy importante, el conocimiento no es ir del sujeto al objeto, o viceversa.
El conocimiento es más bien la articulación de una comprensión originaria en la cual las cosas ya están descubiertas. Y esta es la definición de conocimiento para Heidegger. Esta articulación se llama interpretación. Y aquí nos encontramos con la interpretación, que es un tema de la filosofía del siglo XX. Estoy recordando una filósofa que muchos filósofos no consideran seria, que es Susan Sontag, y su libro Contra la interpretación. Entonces, esta articulación se llama interpretación, en alemán Auslegung. No estamos aquí en el plano de una reducción del conocimiento o de la filosofía a visión del mundo, Weltanschauung, como dijimos en muchos videos, en el sentido subjetivista del término. No estamos, repito, en una reducción del conocimiento a visión del mundo. Si hay un filósofo que no gusta de las reducciones, es Heidegger. El ser en el mundo no tiene nada del sujeto del que habla mucha filosofía moderna. Se refiere aquí a Descartes y a Kant. Porque esta noción presupone precisamente que el sujeto es algo que se contrapone a un objeto. Y ya sabemos que para Heidegger no es así. Un objeto entendido como simple presencia. El Dasein no es nunca algo cerrado de lo que se deba salir para ir al mundo. El Dasein es ya siempre y constitutivamente relación con el mundo, antes de toda artificiosa distinción entre sujeto y objeto. El conocimiento como interpretación no es el desarrollo y articulación de las fantasías que el Dasein como sujeto individual pueda tener sobre el mundo, sino que es la elaboración de la constitutiva y originaria relación con el mundo que constituye al sujeto del conocimiento. La idea del conocimiento como articulación de una precomprensión originaria es la doctrina de aquello que Heidegger llama el círculo hermenéutico. Muy importante esto del círculo hermenéutico en Heidegger. Y lo repito porque es importante. La idea del conocimiento como articulación de una precomprensión originaria es la doctrina de aquello que Heidegger llama el círculo hermenéutico. Pero Heidegger todavía no se separa de la tradición de la teoría de la interpretación. No, por favor, Susan, no, tienes comida húmeda. Ajá. Para muchos este círculo es un círculo vicioso, pero estos son los comentaristas de filosofía que no han entendido a Heidegger. Aquí no hay círculos viciosos. Ahora, Heidegger dice, si se ve en este círculo hermenéutico un círculo vicioso, lo importante es no salir fuera del círculo, sino permanecer dentro de él de la manera justa. Y entonces se verá que es un círculo hermenéutico. El círculo de la comprensión no es un simple círculo en el que se mueva cualquier forma de conocer, sino que es la expresión de la preestructura, Vorstruktur, propia del Dasein mismo. Bueno, lo voy a dejar por aquí para seguir en un tercer video o cuarto. Sí, creo que en un tercero. Para que no sea tan pesado. Perdón.